Bueno, arranquemos. Hoy por primera vez vamos a ver una investigación sociológica de forma directa. Hasta ahora estuvimos hablando de teoría, estuvimos hablando de metodología, estuvimos explicando el origen sociológico de la sociología, pero nunca habíamos visto ninguna investigación. Y cuando uno observa la investigación puede, empezar a tomar una noción más clara de que la teoría que estamos trabajando, la teoría holista, es una teoría orgánica, que tiene, un sentido entre las partes que constituyen un todo que está por arriba de la simple suma de partes, utilizando la misma imagen que, la sociología holista utiliza para hablar de quién, de la sociedad. Es una de las formas elementales de la vida religiosa, que es la que vamos a ver hoy. Es una de las formas, es uno de los libros de las investigaciones que Durkheim desarrolla al final de su carrera, ¿no? Él lo escribe, la publica en 1912 y él muere en 1917, ¿no? Es una investigación muy importante donde de modo general hay una curiosidad, una orientación en la mirada, que es tratar de observar en las sociedades de solidaridad mecánica elementos que puedan ser funcionales a una sociedad con solidaridad orgánica. Es decir, para lograr la combinación de orden y progreso, se necesita observar el pasado, conocer el pasado para comprender el presente y de alguna forma prever el futuro, ¿no? Recuerden que está dentro de esta matriz racionalista, por lo tanto el estudio de la religión va a estar enfocado dentro de esta matriz racionalista, va a ser un enfoque, ¿no?, tratando de captar aquellos elementos que le dan esta dimensión o esta capacidad o esta función, mejor dicho, de producir cohesión social, ¿no? En principio, yo les diría que para estudiar esto estaría bueno integrarlo a las reglas del método sociológico, porque las reglas del método sociológico están implícitas dentro de esta investigación, ¿no? Y sabemos que la primera y fundamental regla del método es tratar al hecho social como una cosa. No porque la religión sea una cosa, sino porque se pide, o sea, como forma, de legitimar el conocimiento, una relación sujeto y objeto, ¿no? Se entiende que la forma para lograr el conocimiento científico es tener esta relación sujeto y objeto. Por lo tanto, dentro de esta cuestión de considerar al hecho social una cosa, va a haber diferentes dimensiones, ¿no? En principio, que la religión es un hecho social. O sea, si la está estudiando es porque es un hecho social. Parece obvio, pero está bueno aclararlo. ¿Se entiende? O sea, parece obvio. Es obvio que si Durkheim está estudiando la religión es porque la religión es un hecho social, ¿no? Pero además no es cualquier hecho social, es un hecho social que tiene una profunda influencia, ha dejado una profunda marca en el mundo actual, ha, marcado los sistemas de representación del mundo, del hombre, ha influenciado fuertemente a la moral, ha influenciado fuertemente a la filosofía y de alguna forma es, una antesala o un elemento, ¿no?, que explica en parte el surgimiento de la ciencia, ¿no? O sea, aparentemente en el sentido común religión y ciencia estarían enfrentados, pero en realidad, ¿no?, hay ciertas categorías que aparecen en la filosofía y aparecen en la teología, ¿no?, que son retomadas por la ciencia. Por ejemplo, la categoría causa.
Es decir, la religión formó profundamente al espíritu humano, ¿no? Ahora, ¿cómo abordar la religión? Porque, digamos, es un fenómeno muy vasto. O sea, han habido muchas religiones en la historia, hay muchas formas diferentes de ser religioso, ¿no? Entonces, ¿por dónde iniciar la investigación? Y acá viene la coherencia que tiene Durkheim. O sea, él toma de modelo a la ciencia biológica en este caso, ¿no? Y asumiendo que si uno conoce lo más simple, puede llegar a conocer lo más complejo, digamos, si uno conoce las funciones más simples, puede llegar a conocer lo más complejo, él decide, ¿no? O opta por utilizar un método que lo hemos visto con Álvarez Uribe Varela, que es el método genético. El método que le permite proyectar este conocimiento del pasado, ¿no? Para comprender el presente, para proyectar el futuro. O sea, no hay un mero interés erudito en conocer la religión. O sea, el interés principal de Durkheim es hacer políticas públicas. Hacer políticas públicas en base a conocimiento científico. Por lo tanto, en este interés, ¿no? Si uno se remonta a la historia, se remonta a cosas que ya están perdidas en la conciencia colectiva, ¿no? Es para ver cómo yo, como científico, no yo, pero digamos, Durkheim y su equipo, pueden, digamos, conocer ciertos elementos del pasado, ¿no? Para aplicarlos en la actualidad de él, ¿no? Que ya pasó más de un siglo, ¿no? Entonces, una pregunta fundamental frente a todo hecho social es qué función cumple la religión como hecho social. O sea, y siempre esto lo vamos a relacionar a otro hecho social, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a explicar la función del hecho social? Que un poco la adelanté en un punto. O sea, cumple varias funciones, pero una es producir cohesión social. Digamos, aplicando las reglas del método y aplicando la metodología de la sociología, que, digamos, tiene una perspectiva de la historia diferente a la del historiador. O sea, la historia es un medio en todo caso para probar causalidades acá, o para eliminar terceros factores que digamos, entorpezcan el conocimiento, ¿no? Piensen siempre que el conocimiento, digamos, la relación sujeto de objeto va desde lo más aparente, de lo más obvio, de aquello que es exterior y que en general se puede observar fácilmente, a aquello que está escondido, ¿no? Aquello que no podemos observar de manera inmediata y que para eso necesitamos la purificación del método científico en nuestra mirada. Sabemos que esta regla fundamental, la de considerar el hecho social una cosa, tiene tres reglas más, ¿no? Una de ellas es abandonar las prenociones, todas aquellas prenociones que tenemos sobre los hechos sociales. En este caso es sumamente difícil porque todos tenemos prenociones respecto a la religión. Y Durkheim es ateo, sin embargo, su mirada no va a ser afectada por no creer en Dios, ¿no? De hecho, va a ser una mirada fructífera en base a eso, porque le va a dar ciertos elementos a la comprensión de la religión que se escapan al sentido común. En principio, reconocerlo como algo muy antiguo en la historia de la humanidad, tanto que se pierde en la historia, ¿no? Pero nos dice, de alguna forma, que sea muy antiguo un hecho social no prueba nada en sí mismo. O sea, no prueba, por ejemplo, que una religión sea válida que tenga 5000 años. O sea, eso no es validación de nada, por lo menos a nivel científico, ¿no? Si uno lo piensa de forma lógica, ¿no? La religión presenta muchas religiones, vamos a hablar de acá en este momento de las religiones que más experiencia tenemos,
normalmente presentan la vida después de la muerte, ¿no? Y lógicamente la vida después de la muerte es algo ilógico. O sea, o estamos en vida o estamos muertos, pero la vida después de la muerte, digamos, no suena lógico. No es que no suena, no, digamos, no es lógica. Ahora, como hecho social es una realidad objetiva, por lo tanto hay que mirarla como data, como un sistema de datos, considerar a la religión en su realidad concreta y buscar detrás de los símbolos que hay, ¿no?, que explique causalmente, ¿no?, al hecho social, religión, y lo relacione con otras funciones dentro de lo social. Y para eso necesitamos, digamos, retirarnos, ¿no?, de todo el ruido que hay alrededor de la religión. ¿Qué significa esto? La religión, al ser un fenómeno muy antiguo, un fenómeno donde hay atrás, digamos, tensiones, conflictos, ¿no?, ha sido, digamos, abordado por diferentes religiones, por muchos sabios, por otros prismas de conocimiento. Por lo tanto, digamos, de alguna forma las causas han quedado, digamos, tapadas como si fueran los huesos de un dinosaurio, ¿no? O sea, hay que escarbar la tierra y atravesar capas y capas de tierra hasta hacer surgir los huesos del dinosaurio. Acá habría que hacer algo parecido. Hay que, digamos, utilizar el método científico para empezar a hacer la investigación, y en esa investigación, ¿no?, ir descartando, ¿no?, ciertas dimensiones, ir ordenando el pensamiento hasta encontrar qué función cumple, ¿no?, si la puede seguir cumpliendo, qué tienen en comunes todas las religiones, qué no tienen en comunes todas las religiones. O sea, diversos aspectos que son fundamentales al momento de hacer una investigación científica, ¿no? Y algo más, digamos, algo fundamental para agregar, es que en este sentido, al ser algo real, al ser considerado una cosa, la religión no puede ser nunca falsa. Digamos, ninguna religión es falsa. ¿Se entiende? O sea, las religiones no son lo que los religiosos piensan, pero a la vez no son falsas. ¿Se entiende? Las religiones, en ese sentido, ¿no?, cumplen una función social. Si no, no se hubieran podido mantener tanto tiempo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Alguna relación con lo social claramente tienen. Entonces acá vean que uno está utilizando la inducción para después empezar a utilizar la deducción. Y acá vamos a las prenociones. Yo por lo menos recuerdo 3 prenociones de la lectura, ¿no? Hay una prenoción que es explicar a la religión como un sistema de ideas para explicar lo sobrenatural, ¿no? ¿Qué vendría a ser esta prenoción? La siguiente. ¿Para qué sirve la religión? Y para explicarte el cielo, el infierno. Otra religión, la encarnación, ¿no? ¿Cómo se llama? El karma. Otra religión, cómo, digamos, envolver a un cuerpo para que resucite en el más allá. O sea, ¿cómo es el viaje después de la muerte? Ahora, ¿cuál problema tiene esto? Efectivamente las religiones hacen esto. O sea, tienen un mundo sobrenatural, ¿no? El problema, dice Durkheim, ¿no?, es el siguiente. Para yo explicar, digamos, para yo hablar de sobrenatural, primero tengo que hablar de natural. Y si vamos sospechando de algunas cosas, si fue difícil, digamos, para la humanidad llegar al concepto de sociedad, si fue difícil para la humanidad llegar al concepto de humanidad, son 2 conceptos que son bastante jóvenes en la historia de la humanidad, ¿por qué vamos a creer que el concepto de naturaleza surgió así, como tan simple, tan sencillo? Es decir, habría que complejizar eso, ¿no? Es decir, uno no puede pensar lo sobrenatural si no hay algo así que algo como llamado naturaleza, ¿no? De alguna forma, simbolización de lo, digamos, de lo terreno, ¿no? Ahora, esta simbolización no es tan sencilla, no es tan obvia, ¿no? Implica ciertos procesos de aprendizaje, implica, digamos, por ejemplo, tomar nota o conocer
que la naturaleza tiene ciclos y regularidades, es decir, que de alguna forma lo que nosotros llamaríamos siguen leyes, que el cuerpo humano también tiene ciclos y regularidades, ¿no? En la naturaleza, digo, desde el clima, pasando por la luna, hasta cómo se comportan los animales, o sea, que va a haber épocas para sembrar y va a haber épocas para cosechar, ¿no? Digamos, un montón de cuestiones que, digamos, que tienen que ver más con el paso entre una sociedad, si ustedes quieren, de cazadores recolectores que ya saben que los animales en primavera o en verano son más fáciles de cazar y en invierno es más difícil todo, y el paso, digamos, de esa sociedad al paso a una sociedad agraria sedentaria, ¿no? Que tiene, es básicamente otra relación con la naturaleza. Ya no viven tanto del día a día, no viven tanto de la caza del día a día, sino que, digamos, necesitan proyectar ciertas cosas. Los tiempos de la cosecha, digamos, los tiempos de plantar y demás. Todas estas cuestiones, ¿no?, suponen haber logrado un nivel digamos, de abstracción de estas regularidades. Y no son simples, no son obvias. No se puede pensar lo sobrenatural sin pensar lo natural, ¿no? Entonces, el proceso del descubrimiento de lo que llamamos las leyes de la naturaleza o la naturaleza fue un proceso largo, complejo. No fue la invención de uno o dos personas genias en un pasado que desconocemos. En algún momento, los seres humanos o algunos grupos de seres humanos tomaron nota que los fenómenos naturales siguen ciertas regularidades, ¿no? El invierno sigue a la primavera al verano, el verano al otoño y vuelve el invierno. Las lunas tienen fases que se repiten, ¿no? El ciclo de los cuerpos tienen fases que se repiten y así sucesivamente. Entonces, esta es una prenoción a descartar, definitivamente, de que la religión venga a explicarnos lo sobrenatural, el mundo fuera del mundo, o sea, el cielo, el infierno, etcétera, etcétera. La segunda prenoción es que nosotros decimos religión y en quién pensamos primero cuando decimos religión. En un dios o dioses, ¿no? Exactamente, Ingrid. En Dios. Sin embargo, si uno aplica el método comparado, ¿no?, va a encontrar de que hay digamos, religiones que no tienen dioses ni Dios, ¿no? Pues puede haber religiones politeístas, monoteístas, pero también hay religiones sin monoteísmo o sin politeísmo, o sea, religiones sin Dios. ¿Esto cómo se hace? Y bueno, uno pone, digamos, de alguna forma para organizarlo en nuestra cabeza, empieza a comparar y ahí dice, a ver, ¿cuáles son las características? ¿Tiene divinidad? El cristianismo tiene divinidad. El judaísmo tiene divinidad. El mundo musulmán tiene divinidad, que es la misma, básicamente, es el mismo Dios, ¿no? Las religiones politeístas antiguas también tenían divinidades. Zeus, digamos, o sea, ¿cómo se llama? Los dioses egipcios, ¿no? Ahora, existe una religión que es actual, que es, digamos, de las principales en el mundo y no tiene divinidad. ¿Cuál sería? ¿La saben? El budismo. El budismo no tiene Dios. A nosotros nos cuesta como occidentales pensar el budismo porque lo que hacemos es, con nuestras prenociones justamente, tratar de ordenar algo que no entendemos según la forma de entendimiento propia. Entonces, si nos hablan del nirvana, pensamos que es como el cielo. Si nos hablan de la reencarnación, vaya a saber en qué pensamos, ¿no? Pero, digamos, pertenecen a otra cultura, ¿no? Pertenecen a otro espacio y hay ciertas cosas que nos va a costar mucho entenderlas de modo lineal y haciendo este proceso tan sonso de decir Buda es Jesús, ¿no? O sea,
No tiene absolutamente nada que ver Buda con Jesús. Es algo que fundaron, en principio se les ascribe haber fundado una religión. Pero como figuras religiosas no tienen nada que ver. O sea, no es lo mismo que sea Dios hecho hombre, ¿no? A que sea una persona, ¿no? Que presenta un proyecto de vida, no sé exactamente, no soy especialista en estas cosas, como es Buda. O sea, Buda no es mágico, Buda no hace magia, Buda no le podés pedir milagros porque en el mundo del budismo no hay milagros. Ese es el punto. En el mundo del budismo no hay un dios al estilo el dios cristiano o el dios de los judíos o el dios de los musulmanes, que siempre estamos hablando del mismo, ¿no? Que premie y que castigue, ¿no? Lo que hay es una religión que, digamos, produce fuerza moral sobre el monje. Claro, Matías, el budismo trata mucho sobre la reflexión propia, sobre conocerse, sobre la meditación, sobre lograr un equilibrio, dejar de sufrir, un montón de cosas que, como no soy especialista, pero eso es básicamente moral. O sea, eso es básicamente una fuerza moral. O sea, el monje budista es lo que es porque tiene mucha fuerza moral, sin contar con ningún fetiche que digamos, lo vuelva más poderoso, ¿no? Acá, básicamente, en esa religión funciona esta fuerza moral que de alguna forma lo veníamos hablando, de alguna forma no, lo veníamos hablando en las clases de educación laica, o sea, cómo se constituye un sujeto con fuerza para superar ciertas inclinaciones egoístas individuales, superar ciertas limitaciones de la esfera del sujeto, ¿no? Y producir un sujeto con más capacidades. Pero además hay otras religiones que tampoco, una religión más que no tiene divinidad, que es la que va a estudiar Durkheim, que son las religiones totémicas. Ahora vamos a hablar por qué estudia esto, pero los tótem no son dioses. Los tótem representan a la tribu, ¿no? No hay una divinidad atrás del tótem. Entonces, ahí también tienen un caso de religión donde no hay divinidad. Esto es muy importante para, digamos, sus aplicaciones, porque él está discutiendo con gente como los católicos, los jesuitas, o sea, que una de las cosas que le dicen es: no puede haber una moral sin estar fundamentada en Dios, ¿no? Y Durkheim está en camino a mostrar de que efectivamente han habido religiones que han tenido sistemas morales y que no han estado fundamentadas en la idea de un dios o de dioses, ¿no? Por lo tanto, hacer el paso desde una sociedad, de un dios que colapsó, que no existe más en términos prácticos en la conciencia de los individuos, ¿no?, a un nuevo dios terrenal, ¿no?, un dios que no es metafísico, pero que ocupa la función del antiguo dios como la patria, ¿no?, es más sencillo porque, digamos, han habido religiones que son, religiones que no cuentan con divinidades en carne y hueso, ¿no? Y la tercera prenoción que uno puede llegar a encontrar, ¿no?, es que hay, esto estaba muy común en la época de Durkheim en el siglo XIX, es pensar a las religiones en formas racionales. Es decir, igualar a la religión con una forma de conocimiento, ¿no? Que es una forma de conocimiento, está claro, ¿no? Pero no se puede igualar, por ejemplo, a la ciencia. O sea, no están en el mismo nivel, digamos, no están en la misma, digamos, dimensiones no se puede comparar o poner en un plano de igualdad lo que dice la religión frente a lo que dice la ciencia. La ciencia, digamos, puede explicar la causa de la religión, pero la religión no puede explicarse a sí misma. O sea, no puede explicar su causa, ¿no? Entonces, digamos, había una idea bastante ingenua de que la religión buscaba explicar todo esto de las, digamos, podemos decir, misterios o cuestiones trascendentales del ser, ¿no? Lo ideal, ¿no? O sea, la naturaleza, la inmortalidad, lo infinito, ¿no? Lo concreto, digamos, o sea, un montón de cuestiones, ¿no?, que efectivamente la religión lo hace, ¿no?
Pero esto tiene un problema. La religión no es básicamente una forma de explicar la vida después de la muerte, por ejemplo. La religión básicamente es una forma de vida. O sea, la religión es la que al fiel le permite superar sus dificultades cotidianas, ¿no? Entonces la religión está viva mientras que produce eso, ¿no? Esto es lo fundamental. ¿Y cómo lo hace? Lo vamos a ver que lo hace mediante el culto, el rito, ¿no? Y estas teorías que explican en términos racionales el fenómeno, el hecho social religión, no le dan importancia a algo fundamental, que es el rito, la única forma que tiene la religión de producir efervescencia en la conciencia del individuo, conectando la conciencia del individuo con la conciencia colectiva, o en otro caso podría ser con las representaciones colectivas, ¿se entiende? Ahora, para estudiar religión, o sea, no religión, para estudiar el hecho social religión, hay que definir qué vamos a estudiar del hecho social religión. Porque lo que le decía hace un rato, el hecho social religión se encuentra ya armado, ya, constituido. Se encuentra atravesado por siglos y siglos de historia, y en la historia hubo conflictos, hubo un montón de dimensiones, ¿no? Entonces, para ser fructífero en el uso del método que se propone Durkheim, necesita la definición, que es la tercera regla que habíamos hablado, definir en base a características exteriores aquellos fenómenos que se vayan a estudiar y mantenerse siempre en ese espacio de estudio, no definir algo y después no respetarlo. ¿Se entiende? O sea, uno está prometiendo de alguna forma, yo voy a estudiar esto, y se tiene que atener a estudiar eso. ¿Cuál es la definición que va a dar Durkheim a su objeto de estudio en este caso? Él va a decir, yo voy a estudiar las religiones simples, las más simples y primitivas, ¿no? ¿Qué es simple y qué es primitivo? Bueno, eso a la vez hay que volverlo a definir, porque si no definimos qué es simple y primitivo, cada uno puede entender diversas cosas de simple y de primitivo, ¿no? Entonces, en principio simple es una sociedad que tiene la menor cantidad de segmentos y que ha desarrollado la menor cantidad, en menor volumen de la división social del trabajo. Normalmente estas sociedades son estas sociedades son las sociedades tribales. Él va a estudiar ejemplos de Oceanía y ejemplos del norte de Canadá, que se está abasteciendo de trabajos de la antropología, ¿no? O sea, no es que él fue a hacer la investigación directo, sino que está utilizando el conocimiento de la antropología para nutrir a la sociología, ¿no? Estamos hablando de sociedades tribales, que básicamente la división social del trabajo obedece a el género, varón o mujer, y la edad. O sea, si uno es niño, no trabaja, de un paso al otro, como hablábamos en la clase pasada, se pasa de la niñez a la adultez en un rito, ¿no? Y en ese espacio, a ver, un segundo.